Bueno, muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en Facebook, en donde estamos, también en Twitter, @ en donde estamos, en Instagram, en donde estamos Uru, y estamos ahora por conversar con Raúl Viñas. Pero antes les digo a todos ustedes que se pueden comunicar por WhatsApp al 093-829-272. 093-829-272. Y también tenemos mail para aquellos que nos quieran enviar algún comunicado de prensa, algún comunicado empresarial, institucional. Te voy a decir con calma cómo es la dirección de nuestro mail. Por dónde estamos, y es por dónde con E y estamos también con E. No contraigas, no pongas por dónde estamos con una sola E. Por dónde estamos @gmail.com. Por dónde estamos @gmail.com. Y por dónde estamos. Le voy a preguntar a Raúl, porque estaba mirando por acá lo que habíamos coordinado con él como tema a tratar, que es el tema de las... espera un poquito, Raúl, que tengo por acá el tema. Yo dije lo del fracking, pero no es el fracking. El fracking lo No, vamos a también tratar podemos, ¿eh? si podemos con Conrado, pero por acá teníamos otro tema, que tú creo que vas a estar en comisión de diputados o algo así, respecto a ese Sí, tema. ciertamente. El tema que teníamos previsto ahí es el tema relacionado con la modificación a la ley forestal, o la nueva Ahí ley está, forestal. ahí Pero está. antes, déjame que te pase un pequeño anuncio de algo importante que pasó en estos días con relación al fracking, específicamente ayer. Mm, Habíamos hablado la semana pasada de mm. las diferencias que existían entre una prueba y una moratoria. Bueno, tenemos Tenemos un noticias desde problemita de ayer señal con de que Raúl. ya hay un proyecto de ley. ¿Eh? Ujú. Hay un Unstable. problemita de señal, ¿Ahora me se escuchas bien? corta un poco la señal. Ujú. Lo tengo claro. Me apareció Unstable acá, pero ahora está bien. No, te Bien, ahora decía sí. que en relación al tema de fracking, la semana pasada hablamos de las diferencias que había entre una moratoria y una prohibición. Y decíamos Ujú. que desde el gobierno se está pretendiendo hacer una moratoria, que sería una prohibición acotada en el tiempo a plazo fijo. Sin embargo, ayer nos enteramos que desde Cámara de Diputados se está trabajando, está dando vueltas en los corredores de la Cámara, todavía no ingresó, un Mm. proyecto para la prohibición definitiva del fracking, al menos dejando así abierta la posibilidad de que si algún día hay un fracking bueno, se Se hace una pueda ley. sacar esta ley y se haga la nueva. Ahí está, Así que exactamente. ahí hay, entonces hay una buena noticia ahí. Para nosotros es una Aparentemente, muy buena noticia porque es lo racional. No claro. hay por qué ponerle moratorias al fracking, que sabemos que es malo. Mm, ¿Para qué? Aunque el fracking no cambie otra vez dentro de, bueno, ahora dicen 8 o 10 años, mm, tengamos que estar discutiendo el tema, como lo estamos haciendo ahora, cuando ujú. pasaron 4 años de la moratoria anterior, sin que haya habido modificaciones positivas del fracking. Ha habido sí Claro. negativas, que fue lo que hablamos la reunión pasada. Sí. Con relación al otro tema, el tema este de la ley esta fue aprobada en diputados, para hacer un poco de historia, ¿no? Hay un proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto, en este Ujú. caso el diputado Rafael Menéndez, diputado por Tacuarembó. Ese proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Diputados el 18 de diciembre del año pasado, de los últimos que salieron aprobados. Ujú. La aprobación fue con los votos del Frente Amplio y de Cabildo Abierto. Y ese proyecto venía de un tratamiento largo, o sea, desde mayo del año pasado que se venía conversando, tuvo varias variaciones el proyecto. Nosotros Ujú. fuimos a la Cámara de Diputados a hablar, pasó ahora a senadores. El proyecto está ahora en la Cámara de Senadores, la Cámara de Senadores lo pasó a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, que ya tuvo 2 reuniones que son muy interesantes. La semana Ujú. que viene vamos a estar nosotros, o sea, el MOUS, el Movimiento por un Uruguay Sustentable, vamos a Bien, ser recibidos el día jueves a las 13:30 por la bien. comisión, que ya ha recibido, en primer lugar, al ministro de Ambiente, el señor Peña, en segundo Ujú. lugar, al ministro de Ganadería, de Agricultura y Pesca, el ingeniero Mato. Bien. Es interesante ver lo que han dicho estos señores con relación al cambio de la ley. Los dos son contrarios a que se cambie la ley del año 87. Los dos ministros. Los dos ministros, sí. Los dos ministros presentan perfiles contrarios a que se hagan cambios, diciendo que esos cambios cambiarían las reglas del juego. Pero lo Mm. cierto es que la ley del 87
ya fue cambiada por lo menos 5 leyes anteriores y más de 20 decretos. Entre otras cosas, gracias a esos cambios, pasamos de tener en nuestro país Volvemos con 1,5 millones un de problemita de hectáreas señal, de vida Raúl. Se forestal. corta, lamentablemente, se nos corta lo que. Está muy importante lo que estás diciendo. No hay problema. A ver, entonces, En este viene momento con yo muchos tengo cambios viento. la ley. Viene con muchos cambios esta ley ya. O sea, se niegan ahora, dicen negarse o se oponen a que se hagan cambios a una ley que en realidad ya ha sido modificada por lo menos 5 leyes y más de 20 decretos anteriormente. ¿Cuál es la diferencia entre esos cambios que se hicieron y los Sí, que se proponen ahora? ahí está. Me Los parece muy cambios importante. anteriores, todos fueron a favor de las propuestas del lobby forestal. El cambio actual es un cambio que nosotros lo vemos a favor de las condiciones de nuestro país para producir desde el área forestal y producir también desde otras áreas. Raúl, y esa evaluación que tú haces, ¿no? ¿Cómo se puede explicar el análisis de que fue a favor, esa progresión de cambios en el tiempo fue a favor del lobby forestal? ¿En qué consisten esos cambios legales? ¿Qué privilegios les otorgan? Bueno, bueno, mirá, por ejemplo, la ley forestal del 87 no dice subsidios para nadie. Saca sí impuestos, dice, si usted planta árboles, no se le va a cobrar contribución, no va a pagar impuesto al patrimonio, una serie de exoneraciones fiscales, que es normal, digo, que se hagan cuando alguien quiere promover una actividad. En aquel Sí. momento se quiso promover la actividad forestal y entonces se le dieron esas ventajas en la ley. Pero al año siguiente aparece algo, otra ley, la ley 16.002. La ley 16.002, ¿qué es lo que hace? Específicamente le da subsidios al sector forestal a cuenta de todos nosotros, porque lo hace a partir de un fondo forestal, que a diferencia de otros fondos como el fondo lechero, que se está discutiendo mucho en estos días, es un fondo que Sí. lo pone solamente el Estado. O sea, no lo... sin Sí, problema. sí, hay un problemita con la señal. A veces tenemos muy buena señal y a veces no. Ahora se fue la imagen, Sí, lamentablemente. exactamente. Se fue Estoy la volviendo a imagen. video ahora. Ahí Sí. está. ¿Qué pasó? Esa ley les dio subsidios, subsidios que pagamos todos. Como yo decía, a diferencia de lo que es el fondo lechero y otros fondos, el fondo forestal lo tiene que proveer rentas generales por un valor anual variable que debe de estar en el orden de lo que cueste forestar 10.000 hectáreas. Y Ujú. eso le dio subsidios a los forestales. O sea, tú plantabas árboles, te Sí. costaba 100 pesos plantar los árboles, le presentabas al Estado lo que habías hecho y el Estado te devolvía 50. Claro. Fíjate si eso pasara, por ejemplo. De ese fondo de rentas generales, que ese fondo lo pagamos todos, se sacaba ese porcentaje para subsidiar a estos productores forestales. Es así. Exactamente, exactamente. Y así tuvimos después otras leyes y otros decretos que nos hicieron que, por ejemplo, de tener 1.500.000 hectáreas de tierras forestales, o sea, de Mm, prioridad forestal en nuestro país, pasamos a tener casi 4,5 millones. mm. Es una gran diferencia, se multiplicó por 3. Y esos cambios no los discutieron en su momento. Mm. Ahora, ¿cuáles son los cambios que propone esta ley? El proyecto que está actualmente en tratamiento. El primer cambio que propone es, se podrá plantar solo en las áreas forestales. Plantar Bien, árboles se puede plantar en cualquier lado. bien. Plantar hasta cierta superficie, hasta un 8% de espacio que uno tenga, lo puede Mm. plantar en cualquier parte del país. Lo que se hace es que las plantaciones comerciales forestales, estas plantaciones densas, especialmente las de celulosa, que fueron las promovidas por la ley, porque la Mm. ley promovía plantaciones que pudieran explotarse hasta en 12 años. Claro, sí. A ver, espera. A ver, se nos va la imagen. La imagen se nos va así, hay algún inconveniente. Raúl, esta ley y estas modificaciones de la ley, ¿de qué periodo legislativo estamos hablando? De todos, desde el año 87 en adelante, O en sea que todos los lleva periodos legislativos desde se la ley, hicieron modificaciones. desde la ley forestal, desde la creación de la ley forestal. Desde la ley forestal aprobada el 28 de diciembre del 87 hasta Ujú. el año pasado, se Sí. hicieron en todos los gobiernos, se hicieron Ujú. cambios, ya sea en forma de leyes o de decretos, que Ujú. terminaron siempre favoreciendo a la actividad forestal, favoreciéndola en forma de que además va en contra de otras actividades, ¿no? Pero el cambio que se prevé hoy, lo que se quiere hacer hoy, es lo que ya está en algunos departamentos del país puesto, que es, se podrá plantar plantaciones masivas de árboles, Sí. 1.400 árboles por hectárea,
solamente en las áreas de prioridad forestal. Y eso es ¿Cómo se, absolutamente lógico. sí, y ese concepto, ¿cómo es el de área forestal? Bueno, lo que Para pasa es que la que audiencia lo pueda captar y entender la ha sido un importancia que criterio, tiene sí, delimitar a través de un criterio, ¿no? Como este de área forestal y de pronto una plantación indiscriminada que lo que genera es un monocultivo muy extensivo que perjudica otras actividades, pero también muchos dicen, entendidos, dicen, bueno, pero hay que ver en qué zona del país, porque hay zonas que son muy apropiadas, hay cuencas lecheras, hay cuencas agropecuarias muy apropiadas, y otras que no tanto, que son terrenos basálticos, ahí en verdad no se perjudica mucho nada, porque no se puede hacer mucha actividad ni ganadera. ¿Cómo está eso distribuido? Y qué bueno, sería eso? los criterios han ido cambiando. Lo Ujú. que la ley marca es que serán terrenos de prioridad forestal aquellos que no puedan tener otro uso productivo. A Eso partir de dice, ahí, ahí está. ¿cómo? Eso dice la ley, el Eso proyecto dice la actual. ley. Aquellos que no puedan tener otro uso productivo. O sea, donde tú no puedes hacer más nada, podrías plantar árboles. Después, a partir de ahí, ha habido muchos cambios, porque, por ejemplo, a principios de la década del 90, hace unos 30 años atrás, se incluyeron como tierras forestales muchos terrenos que no estaban anteriormente ahí. Y después se siguió haciendo eso. Y en algún caso, algunos terrenos se sacaron. El tema es que, más allá de la definición de las tierras forestales, las plantaciones hoy, especialmente en los departamentos del sur del país, especialmente, por ejemplo, en Colonia y en San José, y algo también en Soriano, se están haciendo en gran parte por fuera de las áreas forestales. ¿Qué es Y lo que ahora sucede? la pregunta es entonces, ¿la solución viene con cambiar la ley o viene con aplicar lo que la ley dice y no se aplica? Porque entonces no se aplica lo que la ley Bueno, establece. lo que la ley dice no se está aplicando totalmente y ahora lo que se busca con esto es hacer que se clarifique el criterio, porque la ley no prohíbe hacerlo en otras áreas, las declara no promovidas. O sea, si tú Mm, plantas en áreas forestales, tienes esa promoción que en aquel momento incluía los subsidios. Hoy ya no incluye el subsidio, incluye exoneraciones. ¿Tá? bien, Pero los últimos subsidios dejaron de estar allá por el año 18, 19, porque si bien se cortaron en el 2005-2006, se mm. permitió que siguieran siendo subsidiadas todas las plantaciones que ya estaban realizadas o para realizarse en ese periodo. Sí, claro, porque no Entonces, tiene efecto retroactivo, quedan exacto. beneficiadas Es por el más, régimen se le legal. dio efecto hacia adelante. Sí. La pérdida de beneficios era solamente para las plantaciones que se hicieran o se planificaran, más bien, después de que se cortaran los beneficios. Entonces, en muchos Raúl, lugares siguieron eso. y esta ley lo que hace es especificar la prohibición, término que no está en la Esta ley. ley, sí, no lo pone como prohibición, pero dice se podrá plantar plantaciones comerciales únicamente en las áreas declaradas de interés forestal, lo Se cual po- es una limitación, pero que como vimos recién, es una limitación que permitiría forestar 4,5 millones de hectáreas si seguimos utilizando el criterio que se Sí, está sí, usando hoy seguimos, para declarar las tierras. y bueno, sí, parece que vino para quedarse, porque no veo voluntad política de decir, bueno, vamos a No, parar con esto. hay una, más que voluntad política, que hace un estudio técnico, lo que hace falta para ver cuáles son verdaderamente, de todas esas que se liberaron para hacer áreas forestales, cuáles son las que tendrían que quedar. Y para eso la ley, Mm. este proyecto de ley, pone un límite que es que no se pueda forestar más del 10% del área productiva del país. Bien, Y esa es la bien, parte que hoy está más discutida. La bien. primera parte, la parte de que solamente se foreste, se puedan plantar, hacer las plantaciones masivas de árboles, en las áreas forestales. Esa parte en estos días entró Mm, casi que en un acuerdo, porque, por ejemplo, uno de los miembros de la comisión es el mm. senador Botana, que era intendente de Cerro Largo, Sí, y que sí. durante su gobierno en Cerro Largo impuso Mm, justamente esa misma prohibición a nivel departamental. En claro. Cerro Largo no se permite, pero hay en otros departamentos Mm, donde, por el método de la excepción, se mm, está permitiendo y se está permitiendo mucho. ¿Y por claro, qué se permite mucho? Por ejemplo, decíamos hace un momento, el 80% de las plantaciones en Colonia y en San José, y un poco menos, pero más del 50% de las plantaciones de Soriano, se están haciendo fuera de las áreas forestales. ¿Y por qué se logra eso? ¿Cómo logra eso? ¿Por qué ¿por qué se avanza hace? sobre el territorio las plantaciones? Sí, ¿por Y qué? ahí tenemos el otro punto. Los subsidios que se dieron antes, que Mm, posibilitaron un gran avance con muy bajo costo, yo ponía el ejemplo que creo que no quedó bien, se nos cortó la comunicación ahí, de qué mm, pasaría si a los apicultores tú le dijeras, mira, la mitad de lo que gasten en las colmenas, las salsas,
las colonias, todo lo que ustedes tienen que comprar, se lo vamos a devolver si instalan un apiario. Bien. Eso no pasa. ¿Qué pasaría si un tambero tú le dices, mira, la mitad de lo que tú gastes en los cobertizos que precisas, las ordeñadoras, los tanques de frío, todo lo que va acompañando a un tambo, te lo vamos a devolver del Estado? Eso fue lo que se les hizo a los forestales. Los beneficios que tenían en aquel Sí, momento se han ido sí, sacando, unos cuantos de ellos. Quedan sí, sí, algunos. sí, Quizás sí. esté bien que todavía hayan Raúl, unos ahora pocos acá de ellos. yo acá tengo que ponerme con una mente bastante insana, Por porque estos supuesto. temas son insanos en materia de números, ¿no? Es decir, seguramente todos estos beneficios vienen de la mano del volumen económico que mueven estas empresas, el volumen económico exportador, y aunque sean migajas, para un país como el nuestro deben ser importantes sumas de dinero. ¿A qué voy con esto? Que lo que tú decís es muy correcto. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a la industria tambera se le dan estos mismos beneficios? ¿No? Si tú plantás, si tú plantás, digo, si tú producís leche, bueno, vas a tener con determinado volumen de producción de leche, determinada inversión en ganado lechero y tenés un área determinada, vas a tener estos subsidios. Lo mismo para los apicultores, lo que fuera. Pero hay que ver ahí qué volumen económico mueve, por ejemplo, la lechería, ¿no? ¿Qué mercado exportador podemos tener? ¿Qué tope exportador? Porque viste que todo esto después son números, ¿no? Después Por supuesto. los burócratas del Estado van viendo los números y van viendo las escalas, ¿no? ¿Por qué Claro. digo esto? Porque dentro de todo es muy mal negocio el de UPM, en cuanto a que Uruguay no es socio. Uruguay, ¿qué es lo que obtiene de la producción de la pasta de celulosa, por ejemplo? ¿Los impuestos aduaneros? ¿Por impuesto? ¿Lo que le No, cobra? No, tampoco. no, no, Están es en zona más, franca. ahora todavía la Yo estoy utilización del... tratando de hacer un análisis como si fuera un oyente que no sé nada, ¿no? Está Para bien. permitirte a ti que explique. Entonces, ¿y cuál es el negocio de Uruguay con una planta de celulosa? ¿En dónde obtiene una supuesta ganancia? ¿Por qué invierte Uruguay? Se calcula ahora para esta nueva planta de celulosa UPM2 $4.000 millones en infraestructura, que es plata de todos nosotros. Pero a su vez, las tierras forestadas tienen privilegios, tienen estímulos para la producción. ¿Y en dónde está la ganancia del Estado uruguayo? Bueno, eso es algo muy difícil de encontrar. Realmente nosotros la hemos buscado, no la encontramos por ningún lado. No hay forma de que el Estado uruguayo, los uruguayos en general, ganemos en este esquema. Y ahí es a donde yo te quería llevar recién cuando hablábamos del avance de la forestación sobre el territorio. Ese avance no es gratis. ¿Avanzan por qué? Porque pagan mayores rentas de lo que puede pagar la explotación ganadera o algún otro tipo de explotación y muchas veces pagan más incluso que la agricultura. Entonces acá ¿Y los por qué? culpables son los dueños de tierras. No, Los- mirá, lo- el tema es que Porque se habla de si que mucho terrateniente uruguayo, mucho productores, ¿te acordás de la producción extensiva que se hablaba en nuestro país, Uruguay como país de los producción extensiva, latifundios, los latifundios? Bueno, eso desapareció porque la gente dijo, no, a mí me sirve más arrendarle a estas empresas, a esta gente que viene, me paga muy buenas rentas, no me preocupo más de cuidar esta tierra, y viven de pronto en Europa con grandes rentas, ¿no? Puede pero estar ¿sabes eso qué es lo que también, pasa acá? ¿no? Porque ¿cuál Ahí es el tema entonces? el tema es que estas plantaciones pueden pagar más y entonces lo que tenemos que analizar es por qué pueden pagar más. Y pueden pagar más porque esos beneficios que se les dieron anteriormente, después pasaron a estar en las plantas que producen celulosa en zonas francas, que además tienen sus propias forestales. Ayer salió, por ejemplo, de la empresa UPM, su balance del primer semestre, o sea, su balance hasta el 30 de junio. La empresa UPM tiene 6 líneas de negocios. La línea de negocios más rentable por lejos es la de la celulosa. Bien. Ellos obtuvieron de la celulosa en 6 meses, con ventas de 1.230 millones de euros, no solo las de Uruguay, sino también las 3 plantas más chicas que Sí, tienen en Finlandia, ¿no? sí. Pero obtuvieron 370 millones de euros de ganancia. En el Uruguay producen el 40%, un poco más del 40% de esa De ese celulosa. volumen, de ese total. Claro, el total de toda la empresa, la empresa ganó unos 1.100 millones de euros en el semestre. Y en Uruguay De producen un ellos, 40% de eso. de eso, 370, o sea, redondeamos 400, son de Mm, la celulosa y de la celulosa el 40% es en Uruguay. O sea, en Uruguay ganaron por lo menos 160 millones de euros en mm. 180 días.
O sea, En la más de un línea millón. de mayor rentabilidad, pero tienen 6 líneas, nos decías. Claro, ellos trabajan además una línea de papel que vende más, pero gana menos. Trabajan una línea de etiquetados, las etiquetitas esas que nosotros compramos, por ejemplo, cuando vas al supermercado y te las ponen en la bolsita que compraste 3 manzanas, le ponen una etiqueta autoadhesiva. Bueno, Sí. eso también lo trabajan ellos. También tienen una línea de papeles especiales. Tienen Mm, una línea de negocios de energía, donde tienen alguna represa hidroeléctrica en Finlandia, tienen mm, acciones en las centrales nucleares finlandesas, ¿no? O mm, sea, es una empresa que es muy grande, pero su mayor negocio es la celulosa. claro. Y del mayor negocio, en la mayor proporción de ganancia lo obtienen aquí en Uruguay. Y eso además, ¿unido a qué? Unido a que ellos se autocompran la madera. Cuando van a comprar madera para exportar a la zona franca, Mm, lo exporta Forestal Oriental. Y estamos hablando en este caso nada más que de UPM, pero veamos que Montes del Plata hace lo mismo. Y ujú. Montes del Plata no solo hace lo mismo, sino que las plantaciones de Montes del Plata, que superan las 400.000 hectáreas, fíjate lo que estamos hablando. Sí, Recién sí, sí. decíamos latifundios. Yo me acuerdo, se decía que Bueno, era un pero ahora latifundio en son tercer estos los regional. latifundios. Son ¿Cómo? estos los latifundios ahora. Ahora los latifundios son estos. ¿Sabés por qué sabés por qué sonrío? Yo me acuerdo ¿te acordás del senador Agassi? Sí, Que por era supuesto. del movimiento Sí, de acá José somos Mujica, paisanos. yo me acuerdo verlo levantarse en el Senado y decir, en este gobierno vamos a prohibir terminantemente la extranjerización de nuestras tierras. Vamos a Bueno, apostar a la producción nacional. ¿Te acordás de eso? Y fue una de promesa prohibir la estandarización de la de tierra. campaña electoral, pero fue como el caballito de batalla que entusiasmó a muchos uruguayos. Es decir, bueno, empezar a hacer una industria agropecuaria nacional, hablar de no extranjerizar más las tierras, y fue donde más se extranjerizó, por esto que estamos hablando. Es Y impresionante lo bueno, que estamos hablando. el tema más allá del volumen de extranjerización es qué pasa con las tierras. Porque si vamos históricamente allá en el Uruguay, los vascos cuando venían al Uruguay compraban tierra. Y la tierra esa, digamos, era extranjera, pero era extranjera de gente que estaba sentada en el territorio. Pero se Pero venía a venían los radicar en el extranjeros de territorio, claro, sociedades, claro, claro, es extranjera de sociedades anónimas que claro. están fuera del territorio y sociedades anónimas, fondos de inversión y demás, que trabajan de otra manera. O sea que la explotación es una explotación dirigida económicamente con los fines que tienen esas empresas, que evidentemente es lucrar, y está bien que así sea, porque para eso están las empresas Claro, se deben a sus accionistas y tienen que darle claro. ganancias a sus accionistas. Y Bueno, sin duda. ante eso, lo que tenemos acá es que estas empresas celulósicas instaladas en zona franca, donde no le pagan un peso al Uruguay, donde al Uruguay le cuesta más caro hacer el control ambiental de esas plantas que lo que las plantas le pagan al país por concepto de uso de zona franca. Mm. ¿Ah? Fíjate lo que es eso. Sí, sí, Controlar el agua del río Uruguay en la represa en la planta UPM en Fray Ventos, no sí, sale más caro que lo que la planta de UPM en Fray Ventos le paga al Uruguay por tener una zona franca. claro, Y claro. después, además de controlar el agua, tenemos que controlar el aire y tendríamos que controlar la tierra. ¿No? Sí, Y sin todo esto, duda. ¿qué pasa? Es parte de un esquema en el Eso, cual ellos claro. son propias forestales. Raúl, Entonces, esas sí. forestales le venden a precio controlado. Fíjate que se ha hablado muchas veces que la madera subió de precio. Mm, Le seguimos vendiendo a través de las forestales como Forestal Oriental, a UPM mm, y a Montes del Plata, la mm, madera al mismo precio desde hace 10 años. Un mm, precio controlado que cuando uno calcula que pagan un monte en pie entre 25 y 30 dólares el metro cúbico y se mm, lo venden después de cosecharlo, cortarlo y transportarlo, se lo venden a UPM hace 54 o 56 dólares, menos de 60, mm, mm, evidentemente Forestal Oriental no puede tener ganancias. Y a lo que claro, no tiene ganancias no debe de estar pagando impuestos. No lo podemos asegurar porque la DGI nos da el secreto tributario. claro. Pero entendemos que económicamente no les da y entonces ahí toda la ganancia se obtiene ¿dónde? En la zona franca donde no paga ningún impuesto. Y es gracias a esas grandes ganancias que la empresa puede jugar para avanzar sobre el territorio pagando Mm, rentas que otras producciones sujetas a los esquemas impositivos de nuestro país están sí, muy lejos de poder llegar. sin duda. Estamos ante un esquema de monopolio o de oligopolio o de trust, donde hay toda una cadena económica de varias etapas que están concentradas en los mismos capitales, en la misma Exactamente. empresa. Vamos a ir con este tema, es enorme, Raúl. Mirá que quedan muchas preguntas, hay muchas preguntas, pero se nos va el tema. Tengo que cumplir con el diputado Conrado Rodríguez, que tiene poquito tiempo hoy, se tiene que ir rápido,
Pero vamos a seguir con esto y después si Y, podemos, vamos a ver si podemos conversar con él también en conjunto, con él y contigo, de este tema, por ejemplo, cómo lo ve él, este tema, y a nivel presupuestal, cómo está planteado, y bueno, y qué opina respecto a esa ley que se está planteando modificar de parte de Cabildo Abierto y de esa alianza que se fue dando con diputados y senadores del Frente Amplio. Muchísimas que gracias, ahora Raúl. también está incluyendo a senadores blancos, porque ya tanto Da Ajá, Silva como Botana, que son los que están en la comisión, están ajá. expresando que son partícipes de votar por lo menos la parte de la ley que habla de las áreas forestales. Ah, Para bueno, viste. Botana es ser Sí, coherente, porque fue sí, lo que propuso e hizo sí. en su departamento. Bueno, sí que hay dos cambios importantísimos, ¿no? Nuevos integrantes en ese acuerdo, en esa parte de la ley modificativa de esta, y por otro lado también que se está hablando de derogar la ley del fracking, no posponer más, sino derogar esa ley, Prohibirlo. prohibirla. Sí, por una ley que la derogue, ¿no? Una cosa así. Claro, o sea, por Sí, ahora dejarlo una ley prohibido. que prohíba el fracking en Uruguay, claro, que queda como ley derogatoria de la anterior. Vamos a hablar de Es, todo eso con el diputado Conrado Rodríguez. a Yo las te órdenes, agradezco un montón, Raúl, como siempre, muy claro en tus exposiciones, muy detallado, muy informado. Y claro, abrís renglones que darían cada uno de esos renglones para un programa. Me quedé pensando en la bioenergía que nos dicen que nos devuelven estas empresas para la energía. Bueno, eh, pero no te quiero meter en el tema porque se nos va largo. hay un lindo estudio del año 17 que muestra que UPM y Montes del Plata gastan más energía en forma de fuel oil que la que le venden en forma de energía eléctrica de Bien, compra obligatoria al auto. bien. Vamos a hablar también de ese tema. Gracias, Raúl. Buen A día, las ¿eh? órdenes. Hasta luego. Seguimos el próximo viernes, ¿eh? Conversamos nuevamente con Raúl Viñas respecto a este tema que es enorme, por supuesto. Y quédate ahí, que tenemos que saber en dónde estamos. Y bueno, en materia presupuestal vamos a hablar con el diputado Conrado Rodríguez.